En el bendito nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te haga multiplicar, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham. Recordamos entonces la enseñanza anterior. Vimos a Jacob actuando de manera despreciable, y lo hizo a petición de su madre. Rebeca y Jacob tuvieron éxito en un plan engañoso para extraer, para sacar de manera ilícita la bendición de Abraham a Isaac, para Jacob y no para Esaú, el primogénito, a quien Isaac había prometido darle la bendición. ¿Qué fue lo que pidió Rebeca a Jacob? Que se comportara o que actuara de una forma deshonesta para obtener el derecho a la primogenitura y por consiguiente la bendición que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia. La pregunta es: ¿era necesario actuar de forma deshonesta para obtener esta bendición? No. Para empezar, la primogenitura ya la había obtenido por promesa de Dios desde que estaba en el vientre de su madre. Dios había dicho a Rebeca: 2 naciones hay en tu vientre. El menor tendrá la supremacía. ¿Por qué razón? Porque el mayor servirá al menor. ¿No era suficiente con esa promesa? Claro que sí. Tenía importancia que su padre diese formalmente la bendición al que gozaría de estos beneficios. Claro que sí, pero era secundaria. Esa declaración no era la principal. Ante la decisión que ya había tomado Dios, no había nada que impidiera que en Jacob se cumpliera la promesa de Dios. Bueno, como una consecuencia inmediata es que esa sería la última vez que vería a su madre, a quien había estado apegado por mucho tiempo. Rebeca, que había planeado también esta artimaña, sería la última vez que abrazaría a su hijo al despedirlo y mandarlo a tierra de Aram. No lo volvería a ver. Él volvería en unos 20 años, pero en ese tiempo ella moriría. Es una triste historia, ¿no creen? El resultado de aquel viaje sería que Jacob probaría su propia escuela, la del fraude y la del engaño. Así que, como ya leímos, ¿verdad?, en los primeros 5 versículos de Génesis 28, con la bendición de Abraham, Jacob salió de la casa familiar por temor a el enojo de su hermano Esaú, pero también para buscar una esposa que compartiera su fe. En el camino Dios le aparecería y ahí confirmaría el pacto que había establecido con Abraham. Ahora lo haría con Jacob. En la visión Dios le permite ver en un sueño una escalera que llegaba hasta el cielo pendiendo de la tierra. Así que esto nos da la idea que Jacob, sin darse cuenta, porque él lo declara enseguida, estaba emprendiendo el camino que a Dios
de alguna manera le estaba agradando. Recordemos lo que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, el camino misterioso que había tomado ahora Jacob, Dios estaba manifestándose, dándole a conocer que le estaba agradando. Últimamente, Isaac había comprendido que él era el que gozaría de la bendición de Abraham, porque su hijo favorito ya había demostrado a la edad de 40 años que no sería heredero de esas promesas. Había tomado 2 mujeres, no una, 2 de las hijas de los cananeos. Por lo tanto, la descendencia de él no sería, oiga, de donde procedería el Mesías. No sería la descendencia de él de donde procedería la nación grande, poderosa, santa, que Dios quería que descendiera de Abraham para que fuera bendición a todas las naciones, de donde vendría el Mesías. No sería esa la simiente bendita. Así que, para comenzar, Rebeca le plantea a Isaac que si Esaú y que si Jacob tomaba esposa de las hijas de los cananeos, para ella lo mejor era morirse, porque Esaú había tomado 2 mujeres de aquella región y habían sido amargura no solo para Rebeca, sino para Isaac. O sea que la bendición que los padres tienen y que se van a transmitir a los hijos pueden truncarse según la esposa que busquen. Así que ustedes oren por sus hijos para que no tomen mujer que no goce de la bendición que nosotros gozamos por la fe en Cristo. ¡Aleluya! Rebeca dice que se intenta resolver o prevenir en el futuro un problema del que ya había participado Esaú. Quiero advertir que cuando al pueblo de Dios se le hacen advertencias a través del Antiguo Testamento en cuanto a escoger mujer descendiente de Abraham, no es por discriminación racial. Tiene que ver implicaciones religiosas y no raciales, es decir, por la fe, porque es la fe en Dios la que marca la diferencia entre los descendientes de Abraham y los descendientes de los demás pueblos. Es entonces cuestión de fe, es cuestión de obediencia y de apego a los mandamientos de Dios. Nos damos cuenta que cada vez que un israelita se unió a mujeres de otros pueblos, las creencias paganas de estas mujeres vinieron a afectar sus familias y por ende a toda la comunidad de Israel. El resultado fue que Israel se desvió del propósito y de la misión al que Dios lo había llamado a través de Abraham. ¿En qué consistía este llamado, este propósito? Pues hacer un testimonio vivo de Dios y de su revelación para toda la humanidad. La Biblia, entonces, en este orden de ideas, presenta la fe personal de Dios como un elemento básico para considerarlo ante una decisión muy importante que debe tomar el hombre y la mujer, como lo es matrimoniarse en un momento determinado. Isaac estuvo de acuerdo con Rebeca, ya que este fue el
planteamiento que ella hizo. No quiero que mi hijo tome mujer de estas de la región. Y él estuvo totalmente de acuerdo, porque era importante para mantener la fe y para ser herederos de las promesas de Dios. Así que una vez Isaac aconseja a Jacob, en estos primeros 3 versículos nos damos cuenta que lo manda a casa de su parentela para elegir una mujer, y a su vez afirma o reafirma la bendición y las promesas, recordando que la bendición de Abraham incluía la tierra prometida. Y no tenemos necesidad de volverlo a leer, pero si usted quiere, podemos hacerlo. Le dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y tener la bendición de Abraham a ti y a la descendencia tuya, para que heredes la tierra en la que moras, que Dios dio a Abraham. Así fue como envió Isaac a Jacob. De acuerdo a estos versículos que ya habíamos leído y los volvimos a leer ahora, es evidente que Isaac había comprendido por fin que la bendición dada a Abraham, y que a su vez había sido transferida a él en su momento, debía ser transferida a su hijo Jacob y no a Esaú. Vamos entonces al siguiente verso, que sería el 6. Leamos hasta el 9. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar mujer de ahí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomará mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Aram. Vio así mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer de las hijas de Ismael, que a su vez era hijo de Abraham. Isaac pensaría: voy a agradar a mi padre porque Ismael es hijo de Abraham también. Sin embargo, la promesa no era para Ismael, sino para Isaac. Entonces siempre lleva la delantera Jacob, ¿verdad? Vamos al verso 10 y leamos hasta el 12. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol había decaído, el sol se había depuesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían de la escalera. Estaba en esta ocasión a unos 70 kilómetros de su casa paterna. Por lo visto se había dado prisa a alejarse de Esaú, no vaya a ser que le siguiera. Estaba en un paraje de muchas rocas, en un lugar desértico, en un lugar a simple vista sin mucha esperanza. Era un lugar sin dudas muy frío, un lugar rocoso, a unos 300 metros tal vez sobre el nivel del mar. Así que era un lugar frío. Y en esta ocasión nos damos cuenta que él estaba intentando alejarse, claro, del peligro de su hermano, pero también de Dios. Por su expresión lo podemos ver.
También quiero que recordemos que esta es la primera vez que él está lejos de su hogar. Así que debió sentir tristeza, soledad, nostalgia, especialmente por su madre, porque él era muy apegado a ella. En esta visión Dios le permite ver en sueño una escalera que llegaba hasta el cielo. La pregunta es, ¿por qué vio esa escalera? ¿Qué significaba esa escalera? Pues Jesucristo vino a revelar este misterio. En Juan capítulo 1, versículo 45 hasta el 51, Jesús nos da la idea que era la revelación de Jesucristo en su primera venida. Y lo vamos a notar cuando hay un diálogo entre Natanael y Felipe, y luego entre Natanael y Jesús. Leamos. Felipe halló a Natanael y dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como también escribieron los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Felipe le dijo: si quieres saberlo, ven y mira. Verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael se sorprende y se dirige a Jesús diciéndole: ¿de dónde me conoces? ¿Cómo es que sabes de mí? Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, ¿verdad? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vea, esta es la revelación de Jesús sobre la escalera que vio Jacob. Entonces, según esta escritura, ¿qué significaba la escalera? Sencillamente representaba a Cristo. Los ángeles que subían y bajaban sobre la escalera eran figura de que ángeles subirían y descenderían para servir al Hijo del Hombre. Es decir, ángeles que estaban sometidos bajo la autoridad de Jesucristo. ¿Cuándo podemos recordar esto? En el momento en que Jesús estaba en su agonía en el Getsemaní. Cuando Jesús estaba ahí, dice que vino un ángel para fortalecerle. ¿Cuándo podemos recordar otro episodio semejante? Cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches y estaba en el desierto. Y dice la Biblia que Satanás llegó para tentarle y le llevaba unas piedras y le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, a pesar de tener hambre, no cayó en esa tentación y le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Y dice que Satanás se fue, pero ángeles vinieron y sirvieron a Jesús. ¿Qué le parece? Entonces nos damos cuenta que esa escalera era figura de Cristo, y los ángeles que subían y descendían era porque vendrían para servirle, estaban a su servicio. Pero ¿cuándo se cumpliría esta palabra que Jesús le dice a Natanael? De aquí en adelante veréis el cielo abierto y ángeles que descienden.
¿Él tendría esta experiencia? ¿Él sabría esto? Claro que lo supo, pero aparte de eso, una experiencia muy personal. Jesús, cuando va a comenzar su ministerio, va para ser bautizado por Juan al Jordán. Y la Biblia dice que en esa ocasión, cuando Jesús es bautizado y sale del agua, desciende el Espíritu de Dios en forma corporal de paloma y se mantiene sobre Jesús. Pero oiga, lo que toda la gente oyó, es decir, los discípulos, los seguidores, tanto de Juan como de Jesús y las personas que ahí estaban, una voz que viene como de una escalera, oiga, del cielo, una voz potente desde arriba, y decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Natanael, si no escuchó, supo de primeras personas esta manifestación gloriosa desde arriba. Así que esa escalera que Jacob veía, ángeles que subían y ángeles que bajaban, simbolizaba a Cristo, que nos traería, oiga, las promesas de Dios haciendo escala por Él, porque al extremo de la escalera estaba Dios Padre, y le habló a Jacob desde la escalera. ¿Será, hermano? Claro, mire el verso 13. Verso 13 de Génesis 28. Y aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera. ¿Qué le parece? La Reina Valera dice: he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, refiriéndose a Jehová: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. Y le hace, oiga, estas promesas maravillosas: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Oiga, en esa región donde le había hecho esa promesa a Abraham, y que en un momento le había sido confirmada a Isaac su padre, ahora la está recibiendo Jacob. ¿Qué le parece? Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que se haya cumplido lo que te he dicho. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Hasta aquí Jacob había luchado por esa promesa. Algunas veces fraudulentamente, sí, pero lo había ganado. Había luchado legítimamente desde el vientre con Esaú. Pero Esaú, en un momento determinado, por ser el más fuerte físicamente, le ganó y nació primero. Pero él no se quedó quieto, lo agarró del talón y ahí venía. Hermana y hermano, así tiene que ser. Usted no tiene que dejar ir la bendición. Muchas veces nosotros nos conformamos con ver: miren qué alegre estuvo el culto, ay, cómo se gozaba la hermana que dirigía, la hermana Yulma. ¿No vino la hermana Yulma usted? ¿Qué le pasaría? Claro, la hermana Yulma, cómo se gozaba, el hermano fulano, cómo gritaba, y yo. Pero se conforma con decir que la hermana fulana se gozó y el hermano fulano, y él. Hermana y hermano, no hay que conformarnos. Si otro adora, usted también adore. Saque fuerzas, hombre. Saque fuerza y reprenda todo espíritu de congoja. Entonces, hay que ser como Jacob. Oiga, él no se quedó quieto. Él no soltó, dijo: no, este es el primogénito y aquí está la bendición. Yo no la suelto. Este lleva la primogenitura, pero yo no se la facilito. ¿Qué le parece?
Ahí iba prendido al calcetín de Saúl, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora él está recibiendo esa promesa porque la peleó, la luchó. Y ahora, aquí va. Te voy a traer de regreso a esta tierra, porque no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que he dicho. Dios estaba declarando exactamente lo que le había declarado a Abraham cuando llegó a esa tierra, ¿se recuerdan? Especialmente estas últimas palabras que leímos. He aquí estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y te voy a regresar a esta tierra porque la daré a tu descendencia. Pienso que en ese momento que él estaba experimentando soledad, por primera vez lejos de la familia, especialmente de su madre, fue tan reconfortante oír estas palabras. Aparte de eso, Dios en un momento determinado lo hizo oportunamente porque él iba a una tierra desconocida para él, en un camino solitario, pero ahora ya llevaba la promesa: no vas a estar solo. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Se recuerda que anteriormente le dije que es probable que él estaba tratando de huir de Dios. Él pensaba que iba solo realmente, y ahora él dice: yo no sabía que Jehová está en este lugar. Pero algo que es impresionante, y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hermana y hermano, solo puede ser terrible el lugar de la presencia de Dios para un hombre o para una mujer que esté en pecado, así como lo oye. ¡Cuán terrible es este lugar! Oiga, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Hay mucha gente a la que le parece terrible, espantoso el lugar donde está la presencia de Dios. Y esto porque su pecado le hace huir. Recuérdese usted cuando Adán y Eva fracasaron en el huerto. Dice la Biblia que huyeron y se trataron de esconder entre los árboles del huerto. Y entonces la voz de Jehová se paseaba sobre los árboles del huerto y le decía al hombre: ¿dónde estás tú? Entonces Adán declaró: oí tu voz en el huerto, pero tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Hermana y hermano, la actitud de miedo a la presencia de Dios solo es cuando uno está en pecado. Yo lo he experimentado en mucha gente que cuando uno empieza a orar, fuimos allá por Huehuetenango en una ocasión a ministrar, y había unas personas que se alejaban y solo venían aquí muy pocas personas. También y había hombres que agarraban a la mujer así, pero como atrapándola, no sé si defendiéndola, decían ellos, o escudándose tras ella. En Lindavista fuimos también nosotros con el hermano Benito a ministrar a una iglesia. Fue el hermano Carlitos con nosotros, y en esa ocasión pasaron tal vez la mitad de la iglesia al frente a adorar, y a la hora de la administración los líderes trajeron casi a la fuerza los que estaban atrás. Casi todos los que estaban atrás estaban endemoniados. Entonces, cuando una persona tiene miedo de acercarse al altar, algo terrible siente. Por eso es que tiene miedo, porque dice aquí él
momento era un pecador empedernido por las trampas, por las artimañas que había usado para lograr la primogenitura, para obtener la bendición, actuando fraudulentamente sin necesidad de hacerlo. Sin embargo, también era el lugar apropiado, oiga, que esto está lejos o fuera de la consideración del hombre cuando está fracasado. Era el lugar apropiado para un hombre como Jacob, para que a través de aquella escalera pudiera, oigan, ver desde el cielo o hasta el cielo al Padre que le daría las promesas. Solo a través de la escalera podría, como nosotros solo a través de Jesucristo podemos llegar al Padre. Así dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por mí. Solo es a través de Jesucristo. Además Él dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará y hallará pastos y habitará seguro. Es a través de Jesucristo que podemos llegar al Padre. Esa es la escalera a través de la cual podemos llegar al Padre. Él es el camino, Él es la puerta. Como Jacob estaba endeudado, no podía, sino a través de la escalera, recibir las promesas de Abraham. Era el lugar donde él tenía que comenzar de nuevo. Amén. Él había salido de casa pensando que solo allá estaba Jehová, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham. Pero ahora se da cuenta que él tenía una visión limitada en cuanto a Dios. Quizás pensó al alejarse de su hogar, se alejaba de Dios, pero estaba descubriendo que a Dios no lo había dejado en el hogar familiar. Y exclamó: el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Hermanos y hermanas, muchas veces venimos a la iglesia con un propósito: voy a ir a cantar, voy a ir porque ya días que no voy a ir para que me vean, voy a ir, no vaya a ser que me quede inactivo o inactiva por inasistencia. Pero resulta que acá se viene usted a encontrar con la presencia de Dios y dice: yo recibí lo que no pensé recibir. Yo me encontré con quien no pensaba encontrarme, con el Espíritu de Dios que me ministró. Eso es lo que nos sucede muchas veces cuando no estamos bien definidos a lo que venimos a la casa del Señor. Amén. Así que al despertar de su sueño, también finalmente vemos que hizo una promesa a Dios. Aunque lo hizo en alguna forma equivocada, me parece bien. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, derramó aceite sobre aquella piedra y llamó su nombre a aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob un voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardase en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Por la forma de expresarse, podemos ver en primer lugar que, contrario a su hermano, se toma muy en serio su relación con Dios. Pero por otro lado, podemos darnos cuenta que hasta cierto punto necesita conocer al Dios de las promesas. Pues en este momento lo vemos haciendo un pacto, haciendo una promesa, pero que de alguna manera como que quisiera negociar con Dios. Por medio de este voto parece querer negociar con Dios. Dice que si Dios le concede sus peticiones, entonces le va a servir. Él tiene que llegar a conocer a Dios y concluir que ni él ni nadie
puede tratar a Dios de esa manera. Dios ha establecido medios para medir la conducta de sus hijos, para medir la fe y para medir el amor del corazón de cada quien. Aleluya. Vemos entonces que la gracia y la misericordia de Dios son exactamente lo que significan. No se puede obtener mérito, oiga, de parte de Dios. No se puede lograr la gracia. No se puede lograr la misericordia de Dios, los cuidados de Dios, a cambio de méritos personales. Entonces Jacob hasta cierto punto estaba equivocado al haber hecho esta promesa. Quizá lo hizo sin meditar en lo que estaba haciendo. Recuérdese que a él le faltaba experiencia en cuanto a conocer al Dios de Abraham. Y esta vez era su primera experiencia. Así que Dios le promete: después de un tiempo yo te voy a regresar a esta tierra. ¿Después de cuánto tiempo? Después de varias experiencias. Lo traería a Betel, pero ya no como el Jacob que estaba yendo, sino que lo traería como un hombre nuevo, lo traería como un hombre sabio. Oiga, vendría a este lugar que ahora le está haciendo la promesa para alabar a Dios. Oiga, vendría para darle gloria porque Dios le habría mostrado su misericordia en aquel lugar, en aquella tierra donde estaría como peregrino y como trabajador y como sirviente a la vez de Labán su tío, un hombre algo fraudulento, oiga, que lo superaba inclusive a Jacob. Así que, hermana y hermano, esta actitud de Jacob tenía que ser corregida, pero es la actitud de muchas personas hoy día, y que cuando encaran a Dios en sus relaciones personales, oiga, piensan que pueden con su comportamiento, con sus esfuerzos, con sus sacrificios, obtener beneficios de parte de Dios, lo cual es una actitud y una creencia errada. De esta forma entonces demuestran que realmente no conocen a Dios. Primera de Juan 4:19 dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que, hermana y hermano, nosotros como Jacob en aquel momento no tenía nada que ofrecer a Dios, pues era su comienzo, oiga, en la fidelidad a Dios. Así que de ahí en adelante era que él se tenía que comportar fiel para que Dios cumpliera sus promesas. Así nosotros no tenemos nada que ofrecer más que nuestro corazón, oiga, nuestra fidelidad a Dios, y por eso la Biblia dice: ser santo porque yo soy santo. Aleluya. Voy a concluir diciendo que la única esperanza que el ser humano tiene hoy día es en Jesucristo. Porque a través de todas las sagradas escrituras podemos ver que en la relación entre Dios y los hombres es Él el que tomó la iniciativa, y lo único que nos queda a nosotros es obedecerle. Dios fue el que dijo que un día cambiaría el corazón de piedra por uno sensible, uno de carne, que Dios quitaría el espíritu de nosotros y lo renovaría, y que nos pondría entonces un espíritu nuevo, y además adicionaría su Espíritu Santo en nosotros para que nos dirigiera, para que nos exhortara y para que nos consolara. Ahora entonces no nos queda más que aceptar el amor y la gracia de Dios que Él ofrece de forma gratuita y libremente, colocando nuestra fe en Jesucristo. Por nada entonces estemos afanosos, por nada entonces nos apartemos de la gracia de Dios. Seamos fieles en todo según su palabra. No nos dejemos desviar por sutilezas humanas. No nos dejemos apartar del amor de Dios y de la verdad de Dios revelada en su palabra infalible. Hermana y hermano, he llegado al final de la enseñanza del día de hoy en el capítulo
capítulo 28 del libro de Génesis.